¿Quién no disfruta de una buena fiesta de Navidad? Ese espíritu festivo, las risas, la comida. Pero, ¿qué tal si una celebración se convierte en una pesadilla? Permíteme contarte algo que me ocurrió y que es bastante escalofriante. Me llamo Alan y soy viudo. Mi esposa, Sonia, falleció hace 5 años y tengo un hijo de 18 años llamado Tomás. Todo ocurrió un 25 de diciembre, un día que debería haber sido alegre y perfecto. Tenía planeada una fiesta en casa, con amigos y familiares que se habían acercado para celebrar juntos. Mi hermano Robert y su esposa Lisa también estaban en la lista. Carlos, mi colega que vive a la vuelta de la esquina, trajo también a su familia. Su hijo se llama Max y su esposa, Elena. Es una mujer encantadora y muy trabajadora. Ella era doctora al igual que Carlos, y siempre que podíamos nos reuníamos y pasábamos tiempo juntos, disfrutando y compartiendo. La noche en que todo ocurrió, en realidad comenzó con buena vibra. «Feliz Navidad, Alan. ¿Cómo va todo?», me dijo Carlos. «Todo bien, amigo. A disfrutar de la fiesta», le respondí, contento de verlos a todos reunidos. La casa estaba adornada con luces, pero la luna también hacía lo suyo iluminando el lugar y creando un ambiente mágico que prometía ser una noche especial. Tras unas horas de charla y baile, alguien tocó el timbre. Era un tipo llamado Billy, que se ofreció a ayudar a colgar luces navideñas, pero que hacía poco había llegado al vecindario. «Felices fiestas. Lo sé, debería estar en casa, pero como recién me mudé y todavía no tengo amigos, pensé que podría pasar», comentó con una sonrisa medio nerviosa. «Claro, ven a cenar», le dije, presentándolo a mis invitados. Pronto Billy se mezcló con todos y parecía que la pasaba bien. El ambiente estaba animado en verdad y todos estábamos disfrutando, con nuestros teléfonos sobre la mesa y solo pasándola bien con los demás, como en la vieja escuela. Después de un rato de charla, comenzamos a bailar, moviéndonos al ritmo de la música y olvidando el mundo a nuestro alrededor. Pero de repente, notamos que Elena, la esposa de Carlos, no había aparecido en un rato. «¿Dónde se habrá metido Elena?», preguntó Lisa. «Ah, me dijo que no se sentía bien y fue al baño. Pero ya es tiempo de que estuviera de vuelta», respondí un poco preocupado, pensando que tal vez algo le cayó mal y estaba teniendo problemas estomacales. Carlos me dijo que era normal, ya que sufría de colon irritable y siempre que se salía de la dieta se ponía un poco mal del intestino, pero nada de qué preocuparse, así que decidimos dejar el tema y seguir bailando y pasándola bien. Sin embargo, un rato después me dieron ganas de ir al baño. Para ese momento me había olvidado por completo de Elena, pero cuando entré, me llevé la sorpresa más aterradora de mi vida. Lo primero que vi al abrir la puerta fue a Elena tirada en el suelo, con el cuerpo cubierto de sangre, los ojos abiertos de par en par mirando a la nada y su piel de un color gris amarillento. Era obvio que estaba muerta, y en las cercanías había un tenedor y una cuchara, como si alguien hubiera querido hacerle daño de la forma más brutal posible. «¡No! ¿Qué ha pasado aquí?», grité, sintiéndome mareado y a punto de desmayarme. La escena era horripilante. Parecía que no tuvo oportunidad de gritar o siquiera defenderse. Inmediatamente, corrí hacia la sala gritando como loco: «¡Carlos! ¡Es Elena! Algo terrible ha ocurrido», dije temblando de miedo. Carlos se puso pálido y no sabía qué hacer. «No puede ser. ¿Quién podría haberle hecho esto a mi esposa?», balbuceó mientras permanecía inmóvil, sosteniéndose del marco de la puerta del baño. «Debemos llamar a la policía», le dije mientras buscábamos nuestros teléfonos, pero no había señales de ellos. Alguien se había llevado nuestros móviles, desconectado el teléfono fijo y, lo peor, todas las puertas de la casa estaban cerradas desde afuera. En ese momento la tensión creció.
y entendimos que estábamos atrapados y que esto claramente no era una casualidad. Carlos, enfurecido, empezó a señalar a Billy, quien nos miraba asustado. «Tú estás detrás de esto, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste?», lo acusó. Billy intentó defenderse y gritó: «No, yo no hice nada. Yo estaba aquí con ustedes. No sé qué está pasando», decía con desesperación. La paranoia empezó a apoderarse de nosotros en ese momento. ¿Acaso era uno de nosotros el asesino? ¿Quién podría querer hacer algo tan atroz en un día como Navidad? Pero más importante aún, ¿quién querría hacerle daño a Elena y por qué motivo? El aire estaba lleno de preguntas y la tensión era tal que nadie se atrevía a moverse. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. El miedo se apoderó de nosotros y, mientras los ecos de la fiesta se desvanecían, el terror se convertía en la única música que nos acompañaba. No quería tener que encerrar a Billy en una habitación, pero no había otra opción. Teníamos que mantenerlo apartado hasta que llamáramos a la policía y las cosas se esclarecieran. Pero en medio del caos, otro detalle llamó la atención. Todos empezamos a notar la ausencia de Max, el hijo de Carlos. Ahora la incertidumbre nos llenó de miedo. ¿Y si le ha pasado algo a él también?, pensé, y como si hubiera escuchado mis pensamientos, de repente escuchamos su voz gritar desde la habitación donde teníamos a Billy encerrado: «Papá, por favor, ayúdame. Él me va a matar». «No te angusties, hijo. Voy a salvarte ahora mismo», le respondió Carlos, mientras todos corríamos hacia la habitación, pero la puerta estaba asegurada desde adentro. Carlos estaba completamente desesperado, mientras yo trataba de mantener la calma para resolver la situación, pero me temía lo peor. Después de forcejear con la manilla sin éxito, rompimos la puerta a patadas, pero lo que vimos del otro lado fue simplemente desgarrador. Max estaba colgado del techo, con una soga atada al cuello, mientras Billy nos miraba a todos con una expresión de satisfacción. «Así que sí era él», murmuré, sintiendo como mis tripas se retorcían de coraje. En cambio, Carlos parecía estar en shock. Él estaba completamente paralizado, con los ojos muy abiertos y fijos en el cuerpo de su hijo, como si estuviera fuera de la realidad. No era para menos. El pobre estaba en shock. Había perdido a su esposa y a su hijo en una misma noche y de una manera espantosa. Tomás había estado espiándonos todo este tiempo. Tenía las llaves de la casa. Fue él quien nos metió en este lío. Todo esto pasó muy rápido. Mientras yo estaba a punto de abalanzarme sobre Billy, Carlos yacía inmóvil, y mi hermano Roberto, quien irrumpió en la habitación poco después, estaba luchando por reanimar a Max. Pero no tuvo suerte, y cuando pensamos que las cosas no podían empeorar más, todo escaló a un nuevo nivel de horror. Mientras todo este caos se desarrollaba, el sonido de una explosión atravesó el aire, dejándonos a todos aturdidos, al mismo tiempo que el cuerpo de mi hermano se desplomaba inerte al suelo, formando un charco de sangre a su alrededor. La habitación quedó en un silencio espeluznante, y ninguno lograba procesar lo que estaba sucediendo. De inmediato miré a Billy, y este aún sostenía la pistola en la mano, ahora apuntándonos a todos. En ese momento estalló el caos. Todos empezamos a correr hacia el sótano. Ahora mismo era el único lugar donde podríamos refugiarnos de ese psicópata, pero no alcanzó a cerrar la puerta a tiempo, y Billy entró, dando un disparo al aire. «Voy a acabar con todos ustedes», gritó mientras entraba al sótano y ordenaba poner las manos arriba. El aire se volvió denso y de pronto Billy se acercó un poco a Carlos de una manera amenazante y le dijo: «Hola, Carlos», mientras su mirada se ensombrecía. «¿Recuerdas lo que hiciste con mi esposa?», preguntó, y Carlos le respondió: «No sé quién es tu esposa». «Sí, supongo que no te acuerdas. A fin de cuentas, para ti no tenía ninguna importancia, pero te lo voy a recordar.
Ella se llamaba Brenda. Era lo que más amaba en la vida, y tú la dejaste morir en la mesa de operaciones porque te preocupaba más el dinero que la vida humana. Todos nos quedamos helados. Ahora su furia era palpable, y quedaba claro que todo esto era por venganza, pero él no parecía haber tenido suficiente. Carlos no dijo nada, solo se quedó ahí, mirándolo con el pánico vivo en su cara. Entonces, sin decir nada más, Billy puso el cañón de su arma justo entre los ojos de Carlos y jaló el gatillo. El estruendo del disparo casi nos rompe los tímpanos, y el cuerpo de Carlos cayó justo a mis pies. Y como si no hubiera tenido suficiente, Billy se acercó y escupió sobre él, en un claro gesto de desprecio. Transcurrieron algunos segundos y todos estábamos completamente aterrorizados, conmocionados y expectantes de quién sería la siguiente víctima de ese psicópata. Pero de pronto, Billy se giró, subió las escaleras con calma y salió del sótano, dejando la puerta abierta. Luego lo escuchamos salir por la puerta principal y seguidamente encender su auto y marcharse. A pesar de que asumimos que se había largado, no fuimos capaces de salir del sótano hasta pasados unos minutos. Y al hacerlo, nos dimos cuenta que todos nuestros móviles estaban de nuevo sobre la mesa, así que sin pensarlo 2 veces, tomé mi celular y llamé al 911. La policía no tardó en llegar y levantar los cadáveres, pero entonces nos enteramos de algo que nos dejó helados. Resulta que al salir de la casa, Billy condujo directo a la comisaría y se entregó, declarándose culpable de todos los crímenes. Billy fue puesto bajo arresto y condenado a cadena perpetua más adelante. Por nuestra parte, después del incidente decidí mudarme junto a mi familia a otra ciudad. Este incidente marcó nuestras vidas profundamente, y desde entonces las Navidades nunca volvieron a ser iguales. Aún extraño a Carlos y lloro a mi hermano Robert cada Navidad. Han pasado 9 años y el dolor sigue intacto, más aún después de perder a mi esposa debido a un cáncer de páncreas. Tomás y yo luchamos cada día por seguir adelante, pero aquel día siempre quedará grabado en nuestra memoria. No sé si en todos lados, pero en mi pueblo la Navidad suele ser una celebración bien ruidosa. Allí el espíritu navideño comienza mucho antes de que diciembre haga su entrada triunfal. A mediados o finales de noviembre, ya la gente anda colgando luces, poniendo adornos, y puedes oír esos villancicos sonando en cada esquina. Mira, no soy un aguafiestas, pero no soy fan de la Navidad en absoluto. Para mí la Navidad trae más tristeza que alegría. Esos colores brillantes, esos adornos relucientes, solo me recuerdan el día que me cambió la vida. El 25 de diciembre de 1993. Esa Navidad está grabada a fuego en mi memoria, y, para entender por qué, tengo que contarles un poco de mi historia. Crecí en un ambiente difícil. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 7 años, en noviembre de 1990. Yo estaba en el auto con ellos, y aunque conservé mi vida, perdí mi brazo izquierdo, y luego de eso todo fui yo y la soledad, porque mis padres no eran cercanos a sus familias y tampoco me dejaron gran cosa. Así que, sin mucho más que un dolor a cuestas, me llevaron al estado y me mandaron a un orfanato. El lugar se llamaba Hogar de San Miguel para Niños Especiales. Era un refugio para chicos como yo, y ahí pasé gran parte de mi infancia. Conocí a un montón de niños en ese lugar, y también algunos adultos, pero hubo uno que dejó una impresión imborrable en mí. Era un tipo llamado Josías. Él era el hijo de la directora del orfanato, la señora Matilda, y aunque tenía 25 años, pronto me di cuenta de que no era un tipo típico como los demás. A Josías le costaba entender muchas cosas, y había estado allí tanto tiempo
que se había convertido en parte de la infraestructura del lugar. Siempre estaba ahí, vestido con su camiseta rasgada, jugando con nosotros durante el recreo y uniéndose a nuestras locuras como si fuera un niño más. A pesar de sus problemas mentales, él era extremadamente amable y realmente hacía que el lugar fuera mejor. Pero lo que más disfrutaba eran nuestras fiestas navideñas. Cada año, se disfrazaba de Santa Claus y repartía los regalos que su mamá había comprado en unidades de caridad. Eran juguetes chafados y libros viejos, pero, a pesar de todo, cada uno de esos obsequios significaba el mundo para nosotros. Recuerdo la imagen de Josías con ese disfraz apretado y su gran figura casi explotando la tela. A pesar de que estábamos en un lugar donde la tristeza era el común denominador de nuestras vidas, esas fiestas llenaban de magia cualquier rincón. Pasaron 3 años, y aunque las cosas eran lo bastante buenas, los preparativos para la Navidad de 1993 empezaron a verse raros. Josías, por alguna razón, estaba muy raro en noviembre. En vez de pasar la mayor parte del día con nosotros como siempre, él se marchaba temprano por la mañana y regresaba tarde en la noche, un comportamiento que nunca había tenido. Eso me preocupaba un poco, pero no fue hasta una tarde de viernes que las cosas tomaron un giro oscuro. Un día, mientras jugaba en el patio, me resbalé y caí al suelo. En ese momento Josías se apresuró a ayudarme, pero mientras me levantaba, recuerdo que me miró y me dijo: «No te preocupes, Tommy, esta Navidad va a ser diferente, lo verás». Me quedé un poco confundido. ¿Diferente? ¿De qué hablas?, le pregunté. Sabía que Josías tenía problemas, pero no tenía idea de lo que realmente estaba pasando en su mente. Finalmente, la mañana de Navidad llegó con su típico aire de emoción. Josías, con esa chispa en los ojos, me decía que tenía una gran sorpresa para mí. «No te preocupes, Tommy. Cuando abras tus regalos verás lo generosos que han sido todos mis nuevos amigos. Hay un montón de cosas para ustedes, cosas que ustedes desean y que les van a gustar mucho», me aseguró, sonriendo de la manera que solo él sabía hacerlo. En ese momento, me costaba entender bien a Josías. A veces parecía que se desconectaba de la realidad y se perdía en su mundo. Había veces en que lo podía ver hablando solo, casi como si estuviera en una película que solo él podía ver. Todos en el orfanato sabían que había algo diferente en su cabeza, así que, cuando mencionaba a esos nuevos amigos y sus sorpresas, solo asentí, tratando de seguirle la corriente. «Confía en mí, Tommy. Tengo los regalos perfectos para ti y los niños», repetía con entusiasmo. Se notaba que realmente quería que la Navidad fuera especial. No obstante, comenzó a hablar de arreglar las cosas. Eso me sorprendió, pero decidí no pensar en ello demasiado. «Está bien, Josías, no puedo esperar a ver qué traes», respondí, más intrigado que nunca. A medida que se acercaba el 25 de diciembre, el aire en el orfanato se llenaba de un misterio inquietante. Nadie sabía qué estaba tramando Josías, ni siquiera su madre, la señora Matilda. Algunos de nosotros empezamos a pensar que quizás estaba recolectando piedras y metiéndolas en cajas. Yo, por mi parte, creía que solo iba al centro de caridad a buscar libros y juguetes viejos, algo que ya conocíamos bien. Finalmente, el día llegó, y cuando regreso a ese momento, puedo recordar el olor nauseabundo que invadió el orfanato esa mañana. Era tan fuerte que no nos dejó dormir bien, y todos nos levantamos, tratando de averiguar qué pasaba, y justo entonces, Josías comenzó a gritar: «Es la temporada de dar, amigos. Vengan a buscar sus regalos». Recuerdo que bajé corriendo las escaleras, emocionado por ver qué era eso tan especial que nos había traído Josías, y allí lo vi, vestido con su habitual traje de Santa.
Había un montón de cajas y paquetes apilados debajo del árbol. Aún no lograba ubicar de dónde venía aquel hedor, pero no me importó, y tampoco a los otros niños, así que solo comenzamos a abrir las ventanas para ventilar un poco el lugar. Mientras tanto, Josías se acercó a mí muy entusiasmado, y me dijo: «Ven, Tommy, quiero que abras tu regalo primero». Me entregó una caja rectangular, y algo me decía que esa caja no era solo un libro viejo o un juguete usado. Vi que ya había deshecho el lazo para que me fuera más fácil abrirla, y con cada pliegue que deslizaba, mi curiosidad crecía hasta que, al abrirla por completo, la sensación de horror me invadió por completo. Lo que yacía dentro de la caja hizo que mi corazón se detuviera. Era un brazo humano ensangrentado y descomponiéndose. La imagen era tan brutal y surrealista que me costaba procesar lo que estaba viendo. En ese momento, la verdadera naturaleza de la sorpresa que había preparado Josías se hizo evidente, apretando mi pecho con un nudo de horror. Todo el ambiente festivo del día se convirtió en un campo de pesadilla. Miré a mi alrededor y vi los rostros de los otros niños, confusos y asustados igual que yo. Josías no parecía entender el terror que había desatado. La Navidad, en un instante, pasó de ser un momento de alegría a un recuerdo que desearía poder borrar para siempre. Estaba tan impactado y aterrado que ni siquiera pude gritar. Al mirar a mi alrededor, noté que otros niños ya estaban abriendo sus regalos con impaciencia, pero pronto, esos murmullos de emoción se convirtieron en gritos desgarradores. Una niña que había perdido las piernas, sorprendida, encontró un par de piernas humanas en su caja. Otro amigo, que había perdido un pie por una enfermedad, abrió su regalo y se encontró con un pie ensangrentado. La vergonzosa cadena de horror continuó y, en un abrir y cerrar de ojos, el orfanato se convirtió en un completo caos. La señora Matilda, la directora del orfanato, llegó corriendo cuando escuchó el alboroto. Comenzó a tratar de llevarnos a todos hacia un lugar seguro, pero no puedo quitarme de la cabeza la mirada confundida y herida en los ojos de Josías. Se veía totalmente perdido, como si no entendiera por qué estábamos actuando de esa manera, y en ese instante, todo lo que había dicho antes cobró sentido. Cuando habló de arreglar las cosas para sus amigos, me di cuenta de que su intención era mucho más siniestra de lo que había imaginado. En ese momento, la señora Matilda se vio obligada a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Llamó a la policía, y en cuestión de minutos, el lugar que hacía unos instantes había estado lleno de risas y emoción, se transformó en una escena de investigación criminal. Josías fue arrestado de inmediato, y la policía no tardó en encontrar respuestas. Lo que descubrieron fue simplemente escalofriante. Más de 30 cuerpos mutilados fueron encontrados en un claro de un bosque cercano. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas, y el ADN de Josías estaba presente en cada una de ellas. Lo más impactante fue que, cuando lo interrogaron, Josías no parecía entender la gravedad de sus actos. Los psiquiatras le diagnosticaron una forma extraña de esquizofrenia, un trastorno que lo llevaba a interpretar la realidad de una manera totalmente distorsionada. Según los informes, él creía genuinamente que solo estaba recuperando las partes del cuerpo que faltaban de algunos niños del orfanato, como si esos asesinatos fueran la única forma sensata de completar a sus amigos. La noticia corrió como pólvora, y la gente no podía creer que lo hubieran dejado a cargo de un grupo de niños, a pesar de que no había antecedentes de violencia en el orfanato. La defensa de Josías sostenía que nunca había mostrado signos de agresividad, así que todos, desde los psicólogos que revisaron el caso hasta los jueces, llegaron a la conclusión de que este era el primer acto violento de él. En el juicio, su abogado argumentó que estaba loco y, al final, fue enviado a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Con el tiempo,
El orfanato fue cerrado y los niños, después de un intenso proceso de terapia, fueron enviados a otros hogares y orfanatos. Esa Navidad, mi vida fue destrozada una vez más, ya que el lugar que había considerado un hogar durante 4 años ya no existía. A raíz de eso, pasé el resto de mi infancia saltando de un hogar de acogida a otro, nunca sintiéndome tan feliz como lo hacía en aquel orfanato. Ahora, a mis 40 años, recuerdo ese día con claridad, como si hubiera sido ayer. Josías a veces aparece en mis sueños, y a pesar de que sigo yendo a terapia, eso no ha ayudado mucho con mi trauma. Sé que, sin importar cuántas sesiones de terapia tome, siempre recordaré aquel fatídico día, y cada vez que llega la temporada de dar, me bombardean esos recuerdos. Cuando abro los regalos que llegan, lo hago lentamente, con más temor que emoción. En el fondo, no puedo evitar pensar que algún día podría encontrar un regalo tan macabro como el que recibí de Josías aquella Navidad. Soy profesor de primaria y justo han comenzado las vacaciones de Navidad, lo que me tiene en una nube. Pero justo antes de que terminara el semestre, algunos de mis alumnos estaban platicando sobre la existencia de Santa, y eso me hizo recordar un momento de mi infancia en el que me di cuenta de que Santa no era real. Quiero compartirles esa historia porque fue bastante loca y, honestamente, un poco aterradora. La Navidad siempre ha sido una gran cosa para mí, y aunque sigo siendo fan de esta temporada, cuando era pequeña a veces no podía pegar ojo en la Nochebuena. Intenté cazar a Santa un montón de veces, esperando que mis padres se durmieran para escabullirme, pero siempre me atrapaban. Hasta que un año, cuando estaba en segundo grado, quizás tenía 6 o 7 años, finalmente lo hice, pero definitivamente no fue lo que esperaba. Recuerdo que un amigo me dijo que si fingía estar dormida, mis papás se meterían en la cama más rápido y podría salir sin problemas. Ese año, la Nochebuena llegó y estaba llena de nervios, pero traté de seguir el consejo de mi amigo. Actué como si estuviera cansada, como si todo me aburriera, y por algún milagro, mi papá terminó llevándome a la cama. Obviamente obedecí, y me quedé quieta como una estaca, escuchando sus pasos alejarse. Una vez que mi padre salió, le di un par de minutos antes de levantarme. Me senté junto a la puerta y empecé a escuchar el silencio de la casa, que se sentía eterno. De hecho, me quedé dormida un rato y al despertar, ya apenas si había ruidos. Debían estar en su cuarto desde hace un buen rato, así que, decidida a no dejar pasar la oportunidad, abrí la puerta y me escabullí. Fue un momento épico. Me deslicé como una ninja hasta la sala. Apenas caminaba de puntillas y al llegar al sofá, me deslicé dentro de él. Con una manta me envolví y levanté las cortinas, mirando por la ventana en busca de Santa. El frío me hizo sentir aún más animada, y creo que hasta me imaginé que escuché campanas, pero no había absolutamente nada. De repente pensé que quizás ya había pasado y no lo había visto, así que sintiéndome muy curiosa, saqué de nuevo la cabeza de la manta y miré hacia el árbol, donde esperaban los regalos, y, sorpresa, Santa no había llegado. Pero yo estaba decidida a esperar, así que volví a esconderme, pero luego, ¡bam!, lo vi. Ahí estaba el mismísimo Santa Claus caminando por la calle. Aunque no había trineo ni renos, en mi mente no me quejé. Era él. Y eso era todo lo que importaba. Lo demás era accesorio. Me di cuenta de que estaba observando las casas vecinas a través de las ventanas. ¿Qué demonios buscaba? Me quedé allí, intrigada, hasta que se detuvo y escaneó el vecindario de nuevo. En ese momento, nuestros ojos se encontraron y casi me muero de la emoción. Comencé a saludarlo moviendo mi mano como loca,
tratando de no gritar de la alegría, y él me respondió con un gesto de asentimiento. Luego, lo vi acercándose a mi ventana con una sonrisa de oreja a oreja y una enorme bolsa a su lado, y pensé que debía estar llena de regalos para mí y todos los niños del vecindario. Sin embargo, al segundo siguiente, la emoción se transformó en un frío en la barriga. ¿Sería real o solo una ilusión de mi imaginación? Así que ahí estaba yo, mirando por la ventana, completamente extasiada, cuando Santa me dice: ¿quieres venir? Y aquí sucedió algo interesante. Yo amaba a Santa, pero por alguna razón, una sensación de frío en mi barriga me decía que no debía ir con él, así que, con el corazón a mil, solo moví la cabeza en señal de que no. Pero él no se rindió. Señalaba hacia la puerta para que le abriera, y, ya saben, me empezó a entrar un poco de curiosidad. Así que salí de la ventana y me dirigí a la puerta principal. Había una ventana larga que llegaba hasta el suelo, así que me agaché un poco para ver mejor. Lo que pasó después, hoy, como madre, lo recuerdo con terror. Vi a Santa intentando abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Desde donde estaba, alcanzaba la cerradura, y de repente escuché su voz del otro lado. «Está bien, cariño. Solo tienes que desbloquear esa otra cerradura, la que está en el pomo». Intenté hacer lo que me decía, pero mis deditos no cooperaban y se resbalaban un montón. Me sentí muy frustrada, pero entonces Santa tuvo otra idea. «No pasa nada, ve a la puerta trasera brillante». «Claro, como no lo había pensado», murmuré. Así que ahí fui, deslizándome hacia la puerta trasera, lista para abrirle a la puerta a este extraño, sin tener la más mínima idea del peligro al que me estaba enfrentado. De repente, veo que dobló la esquina y ¡boom! La luz de la entrada se encendió y lo iluminó por completo. En ese momento pensé: «¡Wow! Santa es mucho más joven de lo que imaginaba y también más delgado». Pero claro, eso no duró mucho porque las luces parecían asustarlo un poco y casi se dio la vuelta. Pero cuando me vio de pie, se calmó un poco y se apresuró hacia mí. Me hacía señas, como diciendo que tenía algo especial para mí, pero que tenía que irse rápido. Entonces se agachó y comenzó a buscar algo detrás de su espalda. En ese instante, abrí la puerta corrediza de vidrio, empujando con todas mis fuerzas. Debo aclarar que esa puerta siempre fue un dolor de cabeza, y yo, con mis 6 o 7 añitos, apenas tenía la fuerza para abrirla. Pero justo cuando empecé a escuchar el sonido de la puerta cediendo, de repente, un horrible sonido de alarmas llenó la casa. De inmediato me tapé los oídos por el estruendo, y luego miré a Santa, quien ahora tenía una expresión de terror y miraba en todas direcciones nerviosamente. No parecía el alegre Santa de las cartas. En ese instante, noté que sostenía una cuerda en una mano y la bolsa en la otra, pero luego dejó caer la bolsa y trató de alcanzar la puerta corrediza, pero justo en ese momento, mi mamá apareció de la nada y me arrastró de allí, gritando aterrorizada. Luego, mi papá salió disparado hacia Santa. Le gritó un montón de insultos y le dio una súper patada que lo mandó volando a varios metros de distancia, y eso fue todo lo que vi, antes de que mi mamá me llevara corriendo a mi habitación y cerrara la puerta con seguro. En ese momento me sentía aterrorizada, porque no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que era muy malo porque mi papá estaba muy molesto y mi mamá parecía confundida. Sentí tanto miedo que ni lloré. Mi mamá me dijo después que ni siquiera sabía qué estaba pasando, y eso tiene sentido porque no estaba tan alarmada como se esperaría. Cuando mis padres explicaron que esa persona no era el verdadero Santa, ahí fue donde perdí el control. Empecé a llorar como loca, y mientras explicaban, mi papá seguía diciendo cosas como: «¿Cómo puedes pensar que él es real?».
y en ese momento cuando el pánico se apoderó de mí. La policía llegó rápidamente, pero al tipo le había dado tiempo de escapar. Mi papá había visto cómo había dejado su bolsa atrás y me contó que no había regalos dentro, sino un montón de cuerdas, cinta adhesiva, dulces, herramientas como un martillo y ropa extraña. Sí, era horrible, pero al final lo atraparon en la esquina de la calle. A pesar de todo, he perdonado a mis padres por arruinar la magia de la Navidad, porque al final del día, gracias a ellos, estuve a salvo. Siempre he odiado la Navidad. A la gente le encanta llamarme amargada y Grinch por decir eso, pero es que no es tan fácil disfrutar de estas fiestas si no tienes un hogar a donde ir, ni una familia que te abrace. Para los que no somos de buena posición, ni tenemos el privilegio de tener un hogar y una familia, la Navidad solo significa un día más helado en un invierno despiadado, donde tus chances de morir de hipotermia en la calle se disparan. No sé cuándo fue la última vez que dormí bajo un techo, y honestamente, ni siquiera estoy seguro de si esas fechas realmente existieron. Pasaba cada Navidad asomándome desde la oscuridad de los callejones, mirando a otros disfrutando sus cenas familiares, ignorándome por completo. La verdadera buena noticia para mí durante estas fechas era registrar los botes de basura de los restaurantes. Me sigue sorprendiendo la cantidad de comida que la gente está dispuesta a tirar, y mientras hurgaba, tenía que darme prisa, porque a veces el dueño del lugar salía a ahuyentarme como si me estuviera robando algo valioso, cuando en realidad ya lo habían tirado. Nunca voy a entender la lógica de eso. Una Navidad, mientras rebuscaba entre unos restos de pavo, apareció un anciano. En cuanto lo vi, pensé en salir corriendo, pero algo en su voz me detuvo. Tranquila, chica, no estoy aquí para hacerte daño. Solo quería preguntarte cómo te llamas y qué haces, me dijo con un tono de voz sereno, aunque sus palabras sonaban duras. No estoy acostumbrada a que la gente sea amable en la calle, así que no me fiaba mucho. Soy Mikaya, le respondí. Encantado, Mikaya. Dime, ¿tienes un lugar al que ir esta noche? Tenía uno, pero la nieve destrozó mi último refugio, le respondí. Ya veo. ¿Te gustaría quedarte en mi casa un rato? Te podría ofrecer un lugar caliente donde dormir y algo de comida. Esta noche va a estar muy fría, me ofreció el anciano con una sonrisa amable en sus labios. No entendía por qué querría hacer eso. ¿Por qué habrías de ayudarme?, le pregunté. Porque es Navidad, y creo que ayudar a una joven perdida en el frío es lo correcto. Seguro que tanto Cristo como Papá Noel estarían de acuerdo con eso. La verdad es que mi instinto me decía que huyera. ¿Quién se fiaría de un extraño ofreciéndole comida y techo? Sin embargo, mi estómago rugía de hambre, y mi cuerpo ya no resistiría mucho tiempo más en este clima a la intemperie. Este diciembre estaba siendo particularmente helado, y ya había visto a algunos sin hogar que no resistieron la tormenta. Mientras pensaba en su propuesta, me pareció que mis opciones eran muy pocas. Así que, finalmente decidí aceptar su oferta. No podía permitir que el frío me ganara. Tal vez fuese una trampa, o quizás el destino me había llevado a este encuentro. Sea como fuera, una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este anciano fuera justo lo que necesitaba para sobrevivir una Navidad más. Así que decidí seguir a Arnold, como me dijo que se llamaba, mientras caminábamos por la ciudad. A nuestro alrededor, había gente riendo y disfrutando de la Navidad, que debieron pensar que éramos solo un abuelo y su nieta disfrutando del ambiente festivo. Después de un rato, llegamos a una casita de 2 pisos en un barrio realmente bonito del centro. Arnold abrió la puerta con una llave y me hizo entrar. Lo primero que noté fue que la casa estaba llena de decoraciones navideñas
y había un árbol de Navidad muy bonito en la sala, cubierto con lucecitas brillantes y una estrella dorada brillante en la cima. Pero además de las típicas decoraciones, había unas muñecas muy raras en los estantes, con ojos cerrados y vestidas como elfos o duendes. ¿Y esas muñecas?, le pregunté, señalando con curiosidad. Entonces Arnold sonrió como si tuviera un secreto. «Oh, esas son mis creaciones. Soy fabricante de muñecas personalizadas, ya sabes, estas fechas son una locura para mi negocio, ya que muchos padres quieren muñecas para sus hijas». «¿Y qué es lo que tienen de especial?», pregunté, un poco escéptica, pero la sonrisa de Arnold se amplió y dijo: «A los niños les encanta jugar con ellas, pero solo mis muñecas pueden jugar de verdad con los niños». «¿Cómo de verdad? ¿De qué hablas?». Él se llevó un dedo a los labios, haciendo un gesto de silencio. «Ese es un secreto comercial, pero te lo diré. Para hacer algo tan especial, necesitas tener el corazón de un niño». Por alguna razón, esta frase me sonó como un juego de palabras, pero ni siquiera entendía por qué alguien querría esas muñecas tan raras, así que opté por seguir al anciano, alejándome de su mirada. Entramos al comedor y me quedé boquiabierta. La mesa estaba llena de comida que parecía sacada de un comercial de televisión: jamón glaseado, ensalada, puré de papas, pastel de carne y un pavo gigante en el centro. Nunca había visto tanta comida junta. «Adelante, Micaya», me dijo. «Es gracias a niños como tú que puedo ganarme la vida. Piensa en esto como un regalo para todos los chicos por lo que han hecho por mi negocio». No sabía qué pensar y francamente no entendía muy bien de lo que estaba hablando, pero el hambre se apoderó de mí y empecé a servirme un plato lleno de toda aquella delicia. Arnold se fue de nuevo a la sala, cogiendo una muñeca de duende, mientras decía: «Tengo que trabajar un poco más en esta muñeca. Hay plazos que cumplir. Tú come todo lo que quieras». Y luego desapareció en el sótano. Me dejé llevar por la comida, casi recuperando mi fe en la humanidad. Pero justo cuando estaba por atacar el pudín de Navidad, sentí una pequeña mano en mi muñeca. Entonces me giré y vi a un niño pequeño, que no podía tener más de 5 años, vestido igual que las muñecas. Este me miraba con seriedad, como si supiera algo que yo no. «Tienes que irte ahora», me dijo, retrocediendo un paso. «Él no es lo que piensas. Tienes que salir de aquí por tu propio bien». Su tono era urgente, y de pronto soltó mi muñeca y se alejó un poco, pidiéndome que me fuera. Antes de que pudiera reaccionar, el niño salió corriendo del comedor a una velocidad increíble. «¡Espera!», grité mientras corría tras él hacia la sala de estar, pero no había rastro del niño. Los duendecillos con ojos cerrados parecían mirarme desde su estante, y por un momento, juré que uno de ellos se movía como si fuera el niño. Pero traté de calmarme. Probablemente mi mente me estaba haciendo una mala jugada. Sin embargo, algo no se sentía bien, y una inquietud comenzó a invadirme. Busqué por toda la casa, subiendo y bajando escaleras, tratando de encontrar al niño que había desaparecido, pero todo lo que veía eran más decoraciones navideñas y esas muñecas inquietantes. Me preocupaba que el chico pudiera ser un familiar de Arnold, así que decidí bajar al sótano para decirle que no lo encontraba. Bajé lentamente las escaleras, intentando hacer el menor ruido posible, porque no quería interrumpirlo mientras trabajaba en algo, pero lo que vi en ese sótano nunca se me va a borrar de la mente. Charles estaba en su banco de trabajo, manipulando la muñeca duende que había visto en la sala. Al principio, pensé que estaba haciendo algo simple, así que estaba a punto de llamarlo, pero me detuve en seco cuando vi algo colgando de un gancho al lado de su mesa. Al principio, pensé que era otra muñeca, pero al acercarme me di cuenta de que era demasiado grande y sus ojos estaban abiertos. En ese momento, comprendí lo que era y tuve que contener un grito.
Era el cadáver de un niño de mi edad, colgado boca abajo por los pies, igualito a la muñeca que tenía Arnold en el banco. Vi cómo sacó un cuchillo largo de su mesa y, con una precisión aterradora, lo hundió en el pecho del niño. Lo arrastró hacia abajo y, con un movimiento rápido, le arrancó el corazón. Yo estaba paralizada, observando horrorizada mientras él abría un compartimento en el pecho de la muñeca y colocaba el corazón dentro. Luego la cosió, y al terminar, Arnold le tapó la boca con un trozo de tela y la arrojó a un cofre cercano. Te prepararé más tarde. Primero, tengo que hacerte una hermana. En ese instante, el pánico me invadió y salí corriendo de la casa lo más rápido que pude. Corrí hacia la estación de policía más cercana para decirles lo que había visto. Normalmente, evitaba a los policías como si fueran la peste, pero esta vez no podía quedarme callada. Les conté que Arnold me había secuestrado y les di su dirección, omitiendo todo lo relacionado con las muñecas vivientes. Me quedé en el vestíbulo de la estación, temblando mientras respondía a las preguntas de los oficiales. Poco después, la pantalla de televisión en el vestíbulo comenzó a mostrar una transmisión en vivo de la casa de Arnold, envuelta en llamas. Un reportero explicaba que él había incendiado su casa justo cuando los policías tocaron la puerta. Hablaban de cómo había sido un hombre amable y querido en la comunidad, y lo impactante que era todo esto para quienes lo conocían. Entonces, mostraron una foto de él con su familia, y mi corazón se hundió. En esa imagen, entre Arnold y su esposa, había un niño pequeño que se parecía exactamente al que conocí en su casa, el mismo que me había advertido que me fuera. Me di cuenta de que ese niño había tratado de protegerme de su padre. Pude sentir cómo la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Arnold, en su locura por crear la vida perfecta a través de sus muñecas, había cruzado una línea que no se podía regresar, y en su obsesión había puesto en riesgo a su propio hijo, y eso me llenó de un miedo que nunca había sentido antes. Desde ese día detesto la Navidad, porque mientras otros piensan en dietas y compartir en familia, yo solo puedo acordarme de Arnold y sus muñecas siniestras. Para la mayoría, las fiestas navideñas son un momento de encuentro familiar y armonía, pero para algunos pueden ser una experiencia muy loca, especialmente si estás atrapado en la adicción. Mi primera Navidad como adicto fue algo surrealista, y eso es decirlo suavemente. En ese entonces, aún era lo que llamo un guerrero de fin de semana. Me refiero a que intentaba controlar las dosis y evitar caer en la dependencia física, así que cada vez que sentía que me estaba metiendo demasiado en el lío, usaba Suboxone para salir de eso, y luego empezaba de nuevo. Pero con el tiempo, la cantidad que solía consumir ya no era suficiente, y lo que al principio era controlable, empezó a apoderarse de mi vida poco a poco. Mi trabajo, mis pasatiempos, incluso la familia pasaron a segundo plano. Lo único que importaba era asegurarme de tener lo suficiente para no sentirme mal. Conseguí mantenerme en pie durante un año más o menos, lo que significa que logré mantener un trabajo y no volverme un completo desastre, pero luego las cosas cambiaron tras una ruptura dolorosa con la única chica que me hacía sentir normal. Fue entonces cuando decidí que estaba listo para hacer de la heroína mi compañero de vida. Suena a una decisión desastrosa, y lo era, pero en mi mente, todo era temporal. Pensaba que este viaje por el camino del héroe terminaría conmigo dejando atrás todo esto en unos meses. Ingenuamente, creía que en un tiempo podría contarlo como una locura de la que reírme en un bar un día, pero esos meses, en realidad se convirtieron en 5 años perdidos. Al inicio, las vacaciones no eran tan malas,
Pero luego todo se complicó cuando dejé de hablar con mis padres y me mudé a Portland. Ahí fue cuando todo se puso oscuro de verdad. Ser adicto en el noroeste del Pacífico es como vivir con dos estaciones, el verano y el invierno. En verano, es como escuchar esa canción de Bob Marley. La vida era fácil, el clima maravilloso y la droga era increíble. Pero llega el invierno y todo cambia. Las lluvias traen una cosecha de hierba de mala calidad que apenas te eleva, y ya no es divertido salir cuando la nieve cubre todo. Además, conseguir un poco puede volverse complicado. En el tiempo previo a la Navidad, la mayoría de la gente se toma un descanso de 24 a 48 horas para disfrutar de la familia y las festividades. Así que, en esos días antes de Navidad, todos los adictos sabían que necesitaban abastecerse. Los traficantes apagan sus teléfonos, y eso significa que el pánico se apodera de todos. Por eso, en los días previos a la gran fiesta, yo acumulaba dinero y me aseguraba de tener lo necesario. El 23 de diciembre, mi novia y yo logramos conseguir una buena cantidad. Eran 15 pequeños paquetitos de lo que sea que logramos sacar. Eso nos debería durar hasta después de las fiestas, pensaba, sin tener que preocuparme por salir al frío. La tarde del 23, llegamos a mi departamento y preparé una dosis. Estaba feliz de haber conseguido lo suficiente para mantenerme estable y no enfermarme. Trabajé unas horas esa noche y mi novia, que era camarera, comenzó su turno unas pocas horas después del mío, así que volví a casa y, como siempre, encontré mi apartamento vacío. Me dejé caer en el sillón, relajado por la idea de darme un baño caliente antes de lo que se me antojaba, pero antes de eso, metí la mano debajo del sofá para sacar la cajita de madera donde guardábamos nuestro botín, pero al abrirla, en lugar de encontrar los 5 paquetitos que debería haber, solo vi un fondo vacío. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Podría ser un error? Los pensamientos locos comenzaron a asaltarme y pensé, ¿acaso mi novia escondió las bolsas en otro lado porque había visto a los policías vagando por el edificio? ¿O tal vez pensó que era mejor guardarla en otro lugar? Lo cierto es que me entró una sensación de pánico. Honestamente, la gente haría cualquier cosa por esas bolsitas cuando las necesitan. La ansiedad se apoderaba de mí mientras intentaba recordar a dónde podría haber ido a parar todo. Pensé si acaso ella la había vendido para conseguir algo de dinero, o tal vez había intercambiado un par para pagar otras cosas. Pero la verdad era que me sentía completamente perdido sin mi suministro. Me levanté del sofá y empecé a buscar en el apartamento a ver si encontraba algo. Abrí cada cajón, cada armario y nada. Así que pasé de la duda al pánico, preguntándome si todo mi plan se venía abajo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué iba a hacer sin poder escapar de la ansiedad? De pronto, una idea me golpeó como un martillo. Tal vez debería intentar llamar a la única persona que conocía que siempre podía ayudarme en estos momentos, pero el miedo de que no sepa qué hacer, o peor, que pensara que ya no valgo la pena, me paralizó. Pero no tenía más alternativa. Mirando hacia atrás, suena increíblemente patético, pero me tomó un tiempo demasiado triste darme cuenta de que no había una excusa inocente para los $300 en sustancias que desaparecieron. Mi chica ya no estaba, y al salir, se llevó casi todo lo que valía la pena, lo que podría sonar igual de triste, pero créeme, fue uno de los peores momentos de mi vida. En ese momento, mi reacción fue, digamos, poco sabia. Pero con la adicción, terminas adoptando un tipo de pragmatismo. Así que, en vez de perder la cabeza por la supuesta traición de la chica que amaba, decidí que unas pocas bolsitas extra eran más importantes que llorar. Así que me puse a trabajar. Comencé a caminar por la ciudad donde vivía, literalmente haciendo llamadas a un montón de personas diferentes. No me malinterpreten. Aún intentaba ponerme en contacto con ella, pero seguía evadiéndome.
No tenía sentido llenar mi buzón con sus mensajes de voz, aunque eso significara dejarle algunos mensajes bastante amenazantes. No estoy orgulloso de ello, pero así son las cosas. Así que seguí llamando a todos mis dealers y cada uno que conocía. Pero para mi frustración, todos estaban sin productos o simplemente no contestaban. Ahora sin opciones, empecé a buscar entre mis amigos consumidores y, al final, solo logré conseguir suficiente para sobrevivir esa noche. Igual, agarré lo que pude y caminé hasta mi apartamento, aún intentando encontrar una buena conexión en el camino. Al llegar, me senté y me sentí un poco asqueroso, así que me arreglé para salir a la cama, decidido a despertar brillante y temprano la mañana siguiente y comenzar de nuevo. El día siguiente no fue tan diferente, solo menos desastre. Pasé la mañana caminando por la ciudad, casi siempre con el móvil en la mano buscando más ayuda, pero cada vez que preguntaba por ella, la respuesta era la misma. No la hemos visto. Me invadió una sensación abrumadora de que todos estaban mintiendo, o quizás era un poco de paranoia, pero también sabía que era un hecho. No podía haberse esfumado así de la nada. Alguien debía saber dónde estaba y con quién, pero aun si lo supieran, no me lo dirían. No querían tener líos en sus manos ni involucrarse en mis problemas. Honestamente, no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido a mi exnovia ladrona frente a mí en ese momento. A pesar de las 1000 caminatas y llamadas, solo conseguí alrededor de medio gramo, así que, aunque tenía algo para evitar las malas consecuencias el día de la víspera de Navidad, el día siguiente iba a ser brutal. Y sí, entiendo que el día de Navidad no es el mejor para esto, pero lo gracioso es que, cuando estás bajo los efectos de la heroína N9 o cualquier otro opiáceo potente, te vuelves químicamente incapaz de preocuparte por lo que te rodea. ¿Nunca te has preguntado por qué los adictos de la calle parecen no tener vergüenza al mendigar o intentar robar? Es porque, eventualmente, la vergüenza desaparece. Estaba consciente de que todo esto me estaba afectando, pero no es hasta que empecé a sentir la angustia física que realmente me golpeó fuerte, y eso sucedió a las 8:30 de la mañana del día de Navidad. Así que volví a llamar a todos mis conocidos del ciclo, y todo el mundo comenzaba a cansarse de mis mensajes y llamadas. Nadie tenía nada para darme. Estaba claro que la desesperación empezaba a apoderarse de mí. A medida que me desesperaba, comencé a contactar a fuentes que debería haber evitado. Estas eran personas que había aprendido a no asociarme. Tenía uno de ellos guardado en mi lista como Kevin el Chapuza, otro como Pete el Amargado, y finalmente, ese conocido que le pusieron cola de rata, por su pelo desgreñado que oscilaba como una cola de ratón y por su actitud despreciable. Al mediodía de Navidad, decido confiar en cola de rata por alguna razón, y él me dijo que vería qué podía hacer. Aproximadamente 1 hora después de su llamada, sonó el teléfono, pero era lo que realmente quería escuchar. Cola de rata me contó sobre un tipo llamado George, que me podría conseguir un par de gramos, pero que necesitaba un favor a cambio. Todo esto me sonó raro. ¿Quién regala drogas sin ninguna razón? Cola de rata me aseguró que George no era un drogadicto como nosotros, sino que solo necesitaba a alguien que no le importara ensuciarse las manos. A todas luces, no sonaba bien, pero en ese momento, desesperación es igual a ignorar las malas decisiones, así que de algún modo, me encontré a mí mismo lidiando con este plan descabellado. No importaba qué tipo de sujeto fuera George, lo único que necesitaba era algo seguro, pero en la vida de un adicto, ¿qué es realmente seguro, verdad? Así que sin opciones y con la necesidad abrumándome, decidí que era una apuesta que tenía que correr. De pronto estaba ahí, en esta ruta oscura, sintiéndome como un héroe perdido en una historia que ya no parecía tener fin, solo buscando ese hilo que me llevaría a escapar de mi pesadilla.
La verdad, el sonido de esa propuesta me hizo sentir incómodo. No tenía idea de qué significaba eso de cola de rata, pero no podía darme el lujo de rechazar la oferta. Así que, después de conseguir la dirección de George, me fui a buscarlo. El último lugar en el que esperaba terminar ese día era un antiguo edificio de 3 pisos en las afueras de la ciudad, un vecindario que lucía demasiado freak para tener algo relacionado con la heroína. Pero, bueno, nunca se sabe. Cuando llegué, caminé por el camino de entrada y llamé a la puerta. Y un tipo bastante normal, que parecía un dentista más que un dealer, me recibió como si fuera un viejo amigo. Yo no podía evitar pensar que había algo raro ahí definitivamente. Dudaba que realmente tuviera lo que yo necesitaba y, sinceramente, me empezó a parecer un policía encubierto o algo así. Por eso decidí hacerle un par de preguntas como ¿dónde está la familia de este tipo? Eso no ayudó a calmar mi paranoia, pero no podía simplemente irme sin antes ver la droga. George, al parecer, no tenía problema en mostrarme lo que tenía. Mejor aún, me dijo que podía usar un poco si eso me ayudaba a hacer lo que necesitaba. Ya estaba tan desesperado que, en ese momento, lo único que importaba era la droga. Tomé una bolsita que me ofreció, subí al baño y me preparé. Solo fumaba, nunca me metí agujas, y para mí eso era un alivio. Así que, en un par de minutos, salté a la tarea que se suponía debía realizar. Mientras tanto, George me llevó al 3er piso, donde me mostró lo que parecía ser un cuarto de huéspedes. Acostado en la cama había un chico, un adolescente que no tendría más de 18 años, con los ojos bien abiertos y rodeado de vómito seco. Nunca olvidaré la cara de horror que se me debió quedar. George, con una calma escalofriante, me miró y dijo: «Así suena, estaba bien un minuto y luego no». No sé si lo que hizo fue intencional o si realmente era un accidente. Solo sé que preferiría no entrar en ese detalle, y aunque no me siento orgulloso de lo que hice, tampoco puedo evitar pensar que al menos no lo mató. Tal vez solo fue un descuido trágico. Esa fue la manera en que traté de consolarme en ese momento. Ahora, mirándolo bien, no creo que pueda mentirme de esa manera tan fácilmente. No tengo idea de si ese chico fue encontrado o no, pero nunca se me vinculó con ese asunto, al menos no directamente. Me gustaría pensar que George no hubiera sido capaz de hacerlo, pero eso no ayuda a la carga que llevo. Así que ahí estaba, en la peor Navidad de mi vida, lidiando con las consecuencias de mis propias decisiones, obligándome a ayudar a limpiar un desastre humano por una dosis de heroína. El colmo de la adicción es que, a pesar de que ese fue un punto crítico para mí, no dejé las drogas después de eso. No, me llevó otro año más de autodestrucción y locura antes de que finalmente golpeara fondo. Al principio, luchar por una salida fue casi imposible. Quería arreglar mi vida, pero estaba tan drogado que ni siquiera recordaba todos los detalles de mi caída. Siempre fui un cobarde cuando se trataba de enfrentar mi historia, las cosas horribles que había hecho mientras pasaba mis días como adicto. Así que, en lugar de decirme a mí mismo que todo eso no importaba, tengo que admitir que he tenido muchos momentos de reflexión. Esto podría parecer una especie de confesión, pero pienso que en realidad es más bien una advertencia. Piensa bien en esto. No importa lo que hagas en la vida, nunca vendas tu alma. Y cuando digo alma, me refiero a tu conciencia, a tu inocencia. Una vez que esas cosas se pierden, son imposibles de recuperar. Y otra cosa, los fantasmas son muy reales, no aparecerán en la forma que piensas, pero hazle algo horrible a alguien inocente, y claro que te perseguirán por el resto de tus días. Como ese pobre chico con vómito en la boca, él es el héroe de esta historia, o mejor dicho, el reflejo de cada una de las navidades que no puedo olvidar.